Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, Hola Brenda, hola Sara, Valeria, Abigail. hola, profe. Uy, escucho fatal. Un segundito que os estoy escuchando muy bajito. ¿Se me oye ahora mejor? Sí, Sí. Vale, pero me escucháis con buen sonido, ¿no? ¿Entiendo? Sí, profe. sí. ¿Qué está pasando? Que no se escucha por los... A ver, un segundo. Profe, no se lo escucha. ¿Ahora sí? ¿Se me oye bien? Sí, profe. Vale. A ver, voy a salir un momento y voy a volver a entrar, ¿vale? Porque es que no es normal lo que está pasando. Un segundito, ¿eh? Salgo y vuelvo a entrar. Vale. Vuelvo a estar aquí. ¿Ahora se me oye mejor? Sí, profe. Sí, profe. Porque os escucho yo por la computadora y no os escucho por los micrófonos. ¿Y ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ahora os escucho, ahora sí. Fenomenal. Muy bien. Pues perdonad, ¿eh? Pero no sé qué pasaba, pero se había desconfigurado algo. Ahora os escucho bien, ¿vale? Y os escucho por los cascos, que no os estaba oyendo por los cascos. Vale, fenomenal.
Bueno, pues como siempre vamos a dar unos minutos de cortesía que ya han pasado, o sea, con lo cual vamos a dar comienzo ya, ¿qué os parece? ¿Vale? Voy a poneros primero un vídeo que os he pasado por correo electrónico. Para eso compartiré la pantalla. Vamos allá. ¿Os ha llegado este vídeo? El video se ve entrecortado y no se escucha, profesor. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Sí, profe, casi no se escuchó. Bueno, lo tenéis también esto en el espacio del profesor. Está colgado, ¿vale? Y os lo pasé también por correo electrónico. No sé qué pasó con el sonido, que no se escucha. A mí se me escucha bien ahora, ¿no? Entiendo que ahora sí, ¿no? Sí, Sí, profe. qué bien. Vale, fenomenal. Bueno, está bien. Vale, pues vamos a dejar de compartir entonces. Quien lo quiera volver a escuchar y con más tranquilidad lo puede escuchar en el espacio del profesor, está colgado, ¿vale? Y como digo, os lo he pasado por correo electrónico con enlace para que podáis entrar a YouTube y verlo, ¿vale? Simplemente felicitar a los que lleváis las cosas al día y estáis trabajando bien, y aquellos que todavía os quedan cosas y tareas por hacer, pues el objetivo, os pasé también un vídeo la semana pasada, que era también que aprovechaseis esta Semana Santa, estas vacaciones, para poneros al día. Algunos la han hecho, otros no. Pues bueno, los que no la han hecho, pues ya sabéis, luego cuesta más, porque luego lo dejáis todo para el final y al final luego las cosas se suelen torcer y es un problema. ¿Vale? Es un problema porque todo al final las cosas no se aprenden igual, ¿de acuerdo? Y Yelipcha, lo que te digo, está en el espacio del profesor e independientemente lo he pasado por correo electrónico, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues vamos a empezar ya entonces la clase. Vamos a compartir la presentación. Y empezamos. Por cierto, ¿cómo os han ido las vacaciones? ¿Qué tal ha ido? ¿Han estado bien? Sí, profe, todo bien. ¿Habéis podido ir a algún sitio con esto de la pandemia? Aquí no, en Ecuador no. Estamos con toque de queda todas estas 2 semanas. Caray, ya han ido todavía. Pues eso es un problema. Bueno, aquí también, ¿eh? Aquí hemos tenido en España, yo os hablo de Madrid y de España, y aquí hemos tenido también cierres por comunidades autónomas, que no se podía salir de cada comunidad. Pero luego se hacen cosas extrañas, ¿no? No se puede salir de la comunidad, pero por ejemplo te dejan coger un avión y marcharte a París o marcharte a Berlín, o que ellos vengan aquí sin ningún problema, con lo cual son cosas un poco extrañas, pero bueno, es lo que hay. Quien lo entienda. Vale. Estoy poniendo bien esto. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar hoy. Estamos ya en la semana 5, esto ya se está acabando. Nos queda esta clase y la de la semana que viene, y la siguiente, la de la semana 7, será una clase de repaso o de... Como nos lo dividimos entre los profesores, no sé qué evaluación todavía me va a tocar hacer la recuperación, pero seguramente será una clase de recuperación de alguna evaluación, ¿vale? Bueno, ya todos me conocéis, soy Jordi Delgado Avilés, profesor de la asignatura de Sociología Criminal. Y como digo, vamos a dar comienzo ahora. Sabéis también el funcionamiento, ¿no? Podéis, sin ningún problema, abrir el micro, de comentarme lo que queráis comentar, sin problemas, pero cuando terminéis de hablar cerramos micros para que no haya ruidos, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro vídeo, ¿de acuerdo? Os pongo este vídeo. Hola, Marta. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Sí, podemos ver. Estoy haciendo rogar esto. Por fin es el día. Hoy tengo una entrevista de trabajo en las oficinas de Hilo. ¿Qué es? Se trata de la red social más revolucionaria hasta el momento, perfecta para conocer gente nueva. Esta genera un holograma que te permite ver en tiempo real la información básica de la otra persona. Nos clasifica en base a unos baremos, te etiqueta. Todo funciona mediante un disimulado implante ocular. Cómodo, seguro y sencillo. En cuanto a las desventajas, pues que se trata de un proceso irreversible. Al principio éramos muy pocos los que utilizábamos la aplicación, pero con el tiempo prácticamente todo el mundo la utiliza. En los últimos meses, muchas personas han pasado a desconfiar de los desarrolladores de la aplicación. Se los ha acusado supuestamente de... Esperad un segundo, que se me ha ido. información básica de la otra persona. Nos clasifica en base a unos baremos, te etiqueta. Todo funciona mediante un disimulado implante ocular. Cómodo, seguro y sencillo. En cuanto a las desventajas, pues que se trata de un proceso irreversible. Al principio éramos muy pocos los que utilizábamos la aplicación, pero con el tiempo prácticamente todo el mundo la utiliza.
En los últimos meses, muchas personas han pasado a desconfiar de los desarrolladores de la aplicación. Se los ha acusado supuestamente de compartir datos privados de los usuarios con los servicios de inteligencia y seguridad nacional. Además, algunas tiendas y locales han implantado este sistema para restringir el acceso. Por eso han aparecido los anónimos, gente que hackea el sistema de ILOF y que oculta su identidad. Los quieren encontrar a todos para acabar con ellos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Enrique. Óscar. Encantado. Hola, encantado. Enrique, encantado. Un placer. Muy bien. Pues Óscar, cuéntame un poco. ¿Qué edad tienes? Tengo 25. 25 años. Perfecto. ¿Estudios que tienes, Óscar? Yo, mira, he acabado el máster ahora, tengo la carrera y el máster y Bien. ¿Tu experiencia laboral? no he hecho nada con contrato fijo, sí que he hecho algunos trabajos más puntuales, pero nada más. Es decir, ¿no te has iniciado aún en el mundo profesional? No mucho. No. Muy bien. Paula de las Heras. Sí. ¿Qué edad tiene usted? 41. 41 años. ¿En qué estudios tiene? Universitarios. Universitarios. Muy bien. ¿Su experiencia laboral? Pues amplia, casi 17 años en el sector, en 2 empresas internacionales. Y bueno, motivada por este cambio, ganas de crecer, de cambiar. Muy bien. Pues Óscar, me guardo tu currículum, ¿vale? Actualmente estamos buscando una persona para el puesto ya con experiencia. Te agradezco el que hayas venido, ¿vale? Que te hayas ofrecido, el que hayas hablado también de nosotros. Si quieres, te acompaño a la puerta. Muchas gracias por tu entrevista. Un placer conocerte y te tendré en cuenta para futuras entrevistas. Muy amable. Pues Paula, contigo, en principio, con el currículum que me has presentado y lo que me has contado un poco, Before your father hears us, before all hell breaks loose. Breathe, keep breathing, don't lose your nerve. Breathe, keep breathing. I can't do this on my own. Sing us a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. You can a spineless life. We hold your rose and wisdom choke you, and now we are one in everlasting peace. We hope that you chose, that you chose. Bien. Bueno, espero que os haya gustado.
porque hoy de lo que vamos a hablar es un poco de lo que hemos visto en este vídeo. Vamos a hablar de las etiquetas también. Vamos a hablar de lo que es la estructura social, que es el tema 3 en esta semana 5. Vamos a hablar, por lo tanto, de las clases sociales, de la estratificación, de los grupos sociales, del rol, del estatus, del género, la desigualdad, y también vamos a hablar de la reproducción social. Como resultados de aprendizaje vamos a diferenciar los conceptos básicos como grupo social, rol, estratos, género y desigualdad, y vamos a discriminar el fenómeno de reproducción social. A nivel de competencias, vamos a especificar la estructura de la sociedad mediante el estudio de las clases y grupos sociales con el fin de representar el esqueleto social. Bien. Como sabéis, esta asignatura es una asignatura de evaluación semanal con diferentes modalidades de evaluación. Así, para aquellos que habéis escogido la modalidad de actividades, esta semana hay que participar ya en la primera parte del foro 3, que se abrirá mañana, por la mañana, ¿vale? Para los que habéis escogido la modalidad por exámenes, ya están abiertos los exámenes y podéis ya responder a las preguntas del examen de la semana 5. Para aquellos que habéis escogido la modalidad de trabajo final, pues ya hay que ir preparando el tercer y último avance, porque se entregará la semana que viene. Las preguntas sobre las que vamos a reflexionar en esta materia y en esta semana son: ¿de qué manera la sociedad se organiza en estratos? ¿O cómo consideras que afecta el concepto estatus social en las relaciones entre individuos con diferente posición? ¿O desde vuestra experiencia, el género es un elemento de desigualdad? Bien, pues vamos a empezar hablando de las clases sociales y de la estratificación. Y sobre todo vamos a empezar a hablar de la estructura social. Por estructura social podemos entender el orden u organización en la que los miembros de una sociedad ocupan un lugar propio. Así, cuando aludimos al término sociedad, estamos haciendo referencia a una estructura formada por grupos interconectados entre sí que se componen como una unidad con una cultura similar. Así, esta semana revisaremos lo relacionado con la estructura social, es decir, la forma que adoptan las relaciones entre individuos que pertenecen a un mismo grupo, los vínculos entre las personas, sabemos que se establecen en las familias, en las escuelas, en la oficina, en la iglesia y en diversos grupos. Y estas interacciones sociales suelen estar pautadas. Es decir, que existen definiciones sociales que varían de una cultura a otra sobre la conducta esperada en las diversas situaciones que enfrenta cada individuo. Estas, por lo tanto, se describen por conceptos tales como estatus, rol, género, desigualdad, estratificación, reproducción, entre otros. La organización de la sociedad con base en clases es un fenómeno que apareció después de la Revolución Industrial y posterior a la Declaración de los Derechos del Hombre. Antes de estos dos acontecimientos, la organización social solía estar constituida en castas o en grupos cerrados, compuesto por elementos homogéneos desde el punto de vista económico, político, racial y jurídico. Debido a las transformaciones en el estilo de vida, la sociedad ha ido adquiriendo otro tipo de organización que nos permite entrever diferentes niveles o estratos sociales que se caracterizan por determinados elementos, como por ejemplo la ocupación, el ingreso, la riqueza, el estatus, etc. Esta estratificación simboliza, por lo tanto, también a la vez la desigualdad social, que de manera coloquial se suele representar con la clasificación de clase baja, clase media y clase alta, cuya demarcación es en función del nivel de ingresos que se tiene. Así, como vimos en la unidad anterior, las desigualdades limitan a ciertos grupos a la obtención de beneficios que la clase siguiente sí puede adquirir, y que esto puede provocar delitos aspiracionales, por esa importancia que se le da al estatus social. ¿Pero qué es el estatus social? El estatus social es el lugar que ocupa un individuo en la estructura social, de acuerdo con los criterios de esa misma sociedad. Se trata de un lugar reconocido por todos los individuos de esa sociedad, que implica ciertas expectativas de conducta, ciertos derechos, ciertas obligaciones, respecto a otras posiciones con las que ese estatus está relacionado. Pero ¿de qué manera la sociedad se organiza en estratos? La estratificación es una perspectiva que destaca la diferencia entre los individuos.
Sostiene que a partir de ciertos factores la sociedad se organiza de manera jerárquica y piramidal. El más importante de estos factores es el estatus, que es la posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social. Este estatus puede ser adscrito, puede ser adquirido. Será adscrito, o será un estatus por adscripción, por ejemplo, en una sociedad gobernada por una monarquía, pues un miembro de la casa reinante que tiene este estatus por adscripción, ¿vale? Por nacimiento, porque ha sido elegido como persona, ¿vale? De esa estirpe y por lo tanto tiene ese estatus por adscripción, por nacimiento básicamente. Por otro lado, el estatus también se puede adquirir, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros, a través del estudio de una carrera universitaria. Es decir, os van a llamar licenciados, os van a llamar doctores, y esto también es una subida de estatus dentro de la sociedad. Esta posibilidad permite que un individuo pueda moverse de un estrato a otro. Es decir, el adscrito sabemos que es por nacimiento y básicamente si no has nacido en una cuna noble, pues lo tienes complicado. Pero cuando hablamos de esforzarse uno, prepararse, hacer una carrera, pues ese estatus se puede conseguir a través de los estudios, ¿vale? Aunque muchas veces la falta de oportunidades para las personas situadas en los estratos inferiores puede impedirles ascender a la escala social. Y puedes hacer una carrera y aún así tener un problema para poder tener un buen trabajo y poder ganar dinero y entonces subir a nivel de estatus social. Por lo tanto, la estratificación no siempre representa una estabilidad social, sino más bien un factor de conflicto y a veces incluso de descontento y de frustración. Además de que esta estratificación procede de un proceso que obedece a veces a clasificaciones arbitrarias y que permite referirse a las clases altas, medias o bajas midiéndolas a partir de la posesión de bienes o de ingresos que se tiene. El término estructura social se refiere a las relaciones más permanentes y organizadas de la sociedad. Por ejemplo, el complejo de los principales grupos e instituciones que constituyen las sociedades. Y por último, hay una utilización confusa del término estructura, ya que reiterativamente en distintas disciplinas sociales y de humanidades se le sustituye por el concepto de sistema social. El término estructura se utiliza para señalar los modelos de fenómenos sociales que el científico social encuentra en sus investigaciones. Este debe ser un sistema relativamente equilibrado y dinámico de roles y de estatus. Para ser considerados como estructuras, estos modelos deben poseer las siguientes características. Deben estar compuestos por unidades de tipo específico, clases sociales, valores, géneros, roles. Además, estas unidades deben estar relacionadas entre sí. La relación entre las unidades debe constituir una totalidad que forma el modelo observado, y el modelo debe ser relativamente estable en el tiempo y en el espacio. Emil Durkheim, tenéis aquí en la foto, recoge y perfecciona las relaciones entre estructura y función. Explica el contenido de estructura como los procesos normales presentes en las sociedades en tanto que contenga las características de ser constantes y generales. Emil Durkheim distingue una estructura global que coexiste con muchas estructuras parciales. Y paralelamente se empieza a utilizar el concepto marxista de estructura. La realidad social se disecciona en tres niveles que se relacionan entre sí de forma dialéctica: infraestructura, estructura y superestructura. Vamos a hablar ahora del grupo social. El grupo social es una pluralidad de personas en situación estable, uniforme y formal de interacción activa o potencial. La sociología política clasifica a los grupos sociales en dicotomías. Y las dicotomías más importantes en el campo de las ciencias sociales son las siguientes: personal e impersonal, ya que en los grupos sociales personales predomina el contacto reiterado a través de los sentidos, los agentes se conocen cara a cara o face to face, y en los impersonales tienen vínculos formales de incorporación, el acto formal de inscripción o el fichero de socios de un gimnasio donde no se conocen entre sí. También la dicotomía institucional y contractual. Institucionales son los grupos que apoyan su unidad y desenvolvimiento en ideas objetivas, mientras que contractuales serían aquellas cuyo fundamento ha de encontrarse en la voluntad. También tenemos la dicotomía orgánico y mecánico versus natural y artificial.
Orgánico natural indica la unidad y el desenvolvimiento espontáneo y flexible de los organismos biológicos, y mecánico artificial indicaría la unidad racional y el movimiento rígido preciso de la máquina. Luego tenemos también la tradicional versus racional. El matiz específico de esta oposición apunta a discernir lo que es un sedimento histórico, obra de un pasado, y la estructura trazada en razón de un fin como consecuencia del obrar racional del hombre. Vamos a hablar ahora de rol y de estatus. En mayor o menor medida, y más o menos formalizada, todos los grupos humanos poseen una estructura, de modo que cada miembro del grupo ocupa una posición. Esta posición es lo que llamamos estatus. Es una posición determinada dentro del grupo y a la que se le asocian un conjunto de papeles o roles, es decir, pautas de comportamiento recurrentes y estables que pretenden responder a las expectativas asociadas a cada estatus. La cooperación entre los individuos y los grupos se encauza a través de los roles, que son las unidades básicas mínimas en una institución social. Rol es la unidad básica que usamos para definir el concepto de institución. Institución es la unidad básica que utilizamos junto con grupo para construir el concepto de estructura. Fijaros que el rol, o sea, una persona puede tener diferentes roles. Marta puede tener el rol de alumna en este momento, pero Marta también puede tener el rol de madre en su casa, o el rol de esposa, o el rol de hermana, o el rol de hija. Es decir, todos al final tenemos diferentes roles. Por lo tanto, en función de ese rol que estamos en ese momento teniendo, se nos espera un comportamiento determinado socialmente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un poquito mejor esto. Normas, roles y posiciones sociales. ¿Qué son las posiciones sociales? Las posiciones sociales son una categoría de personas que ocupan un lugar en una relación social. Por ejemplo, en una familia real, el hecho de ser el hijo mayor se le da la posición de heredero del reinado. A esto se le llaman posiciones adscritas. O por ejemplo, un presidente que es electo por los ciudadanos, ya sean por sus acciones, sus destrezas o sus conocimientos, a esto se le conocen como posiciones adquiridas. ¿Qué es un rol social? Un rol es un patrón de actitudes y acciones que toma la persona en situaciones sociales, de modo que ese rol pasa a ser el comportamiento que se espera de un individuo dentro de una posición social. Por ejemplo, una persona puede desempeñar varios roles, como en el trabajo, donde siendo un empleado debe llevar a cabo ciertas normas y conductas y tareas establecidas dentro de su empresa. Así como también la persona puede llevar a cabo otro rol como el de madre, donde de igual manera debe llevar a cabo ciertos comportamientos y posibles reglas, ya sean explícitas o implícitas, como llevar a cabo deberes del hogar y dedicar tiempo a los hijos, entre otros. ¿Qué son las normas sociales? Las normas sociales son las reglas a las que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades de los individuos que forman parte de una sociedad. Por ejemplo, saludar a los presentes al llegar a un lugar, a esto se le conocen como reglas implícitas. O también, dentro de un salón de clases, hay reglas que son estipuladas por los maestros y que los alumnos deben de cumplir. A esto se le llaman reglas explícitas. Ahora bien, un ejemplo uniendo todos estos conceptos. En una empresa, una persona puede tener una posición como jefe, donde debe de cumplir con ciertos roles como supervisar a los empleados, aconsejarlos, llevar a cabo las reglas de la organización y a pedir a uno de los empleados que lleve a cabo uno de sus roles, esta persona pasa a tomar su rol, más no su posición.
Gracias por su atención. Bien, vamos a hablar ahora de género y desigualdad. Nos referimos a sexos cuando tenemos en cuenta las características biológicas y o fisiológicas que nos diferencian en machos y hembras. Diferencias fundamentalmente basadas en los órganos genitales y la capacidad reproductiva. En base a estas diferencias sexuales se construyen los modelos específicos de conducta social y cultural, considerados por cada sociedad y cultura como los idóneos a desempeñar por los hombres y las mujeres. Estos modelos constituyen los géneros que, a diferencia del sexo, son un constructo social. El análisis de una problemática compleja, como es el de la mujer o las mujeres, requiere de una serie de aproximaciones distintas y complementarias. De hecho, se trata de un objeto de estudio multidisciplinario. Por lo tanto, hablamos de la reproducción social. Debido a que el ser humano constituye una única especie que es sexuada, esto es, que está compuesta por dos sexos complementarios para su reproducción, encontramos una sociedad dicotomizada, con una división sexual del trabajo, una construcción social de la diferencia y una desigualdad entre los géneros. Incluso hay una legislación sexuada, ámbitos de actividad diferenciados en diferentes esferas de la producción laboral y la esfera de la reproducción familiar. Ámbitos geográficos y mentales en base al género, en lo público, en lo privado, culturas de género y maneras de pensar, sentir y actuar típicamente femeninas o masculinas. Sin embargo, estos dos mundos no son iguales. Las mujeres han estado y todavía en muchos sitios están en situación de desigualdad en cuanto a recursos, poder y estatus social en relación a los hombres en general. Y por otra parte, teniendo en cuenta el protagonismo del trabajo también en relación a otras mujeres, particularmente cuando nos consideramos el caso del ama de casa, ¿no?, que trabajas en casa. Os voy a poner un vídeo que habla de este tema, pero desde una experiencia con primates, ¿de acuerdo? Y quiero que lo veáis porque es muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí me vais siguiendo todos? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estamos hablando? Ninguna, profe. Vale, pues ponemos el vídeo, ¿de acuerdo? ¿Se escuchaba bien antes los vídeos? Sí. Vale, pues fenomenal. Vamos allá. Érase una vez una bella princesa dormida por la maldición de una bruja vengativa. Todos sabemos cómo termina este cuento. Cuando el apuesto príncipe consigue llegar hasta la princesa y con su beso la despierta. Y por supuesto la princesa cae inmediatamente rendida de amor a sus pies. Bueno, los cuentos son. Y en las antípodas de estos relatos imaginarios encontramos las elaboraciones de la ciencia. Los cuentos son el mundo de la fantasía y la ciencia es el mundo de los hechos. Y sin embargo, el cuento de la Bella Durmiente se coló inadvertidamente en la representación científica de la fecundación sexual. El óvulo yace inerte, hasta que el más intrépido y veloz de los espermatozoides que lo cortejan consigue llegar hasta él el primero, atraviesa su muro y lo activa para dar comienzo a una nueva vida. Esta proyección de lo que son ideas culturales sobre lo masculino y lo femenino, lo que hizo fue de algún modo obstaculizar la investigación sobre los mecanismos activos que tiene el óvulo para captar a los espermatozoides y también sobre los procesos de capacitación que el espermatozoide experimenta una vez que está ya dentro del tracto genital femenino. Hoy en día los óvulos actuales, lo mismo que las más modernas princesas de Disney, ya tienen iniciativa propia y además están bien despiertos. La ciencia nos proporciona el conocimiento más fiable que tenemos, que los humanos hemos desarrollado sobre el mundo que habitamos, pero la ciencia lo que no puede hacer es ofrecernos verdades que sean simples e inapelables. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la primatología. Descubrir las vidas y los mundos de estos parientes cercanos nuestros, los orangutanes, los babuinos, los bonobos, los chimpancés, es una tarea absolutamente fascinante. Pero descubrir su mundo nunca fue únicamente esto, porque a menudo lo que se buscaba al estudiar a los primates era encontrar claves para entender el comportamiento de los primeros homínidos, un patrón primate que nos ayudara en definitiva a conocernos mejor a nosotros mismos. Y por eso Louis Leakey, el famoso paleoantropólogo, a mediados del siglo XX, promovió la investigación en primatología. Leakey pensaba además que las mujeres íbamos a ser mejores primatólogas porque tenemos mayor capacidad para la empatía.
Bueno, yo no sé si Leakey tenía o tenía razón con esto, pero el caso es que las mujeres que él reclutó, Jane Goodall, Birute Galdikas, Diane Fossey, con su ejemplo, narrado a través de los documentales de la National Geographic, se convirtieron en modelos y sirvieron como ejemplo para que muchas otras chicas, muchas otras jóvenes, se despertaran ellas la vocación por la primatología y siguieran sus pasos. Por eso también la primatología es una ciencia muy peculiar, porque en ella encontramos a muchas mujeres, muchas más que en otras disciplinas científicas, en las que a veces es muy difícil pensar en grandes científicas, en mujeres relevantes, más allá de la ubicua Marie Curie. Cuando ellas van a las selvas, las sabanas, las montañas, los bosques, a observar a los primates, la imagen que teníamos acerca de estos parientes nuestros se parecía mucho a la de los personajes estereotipados de los cuentos. Los machos eran tarzanes, que lo que hacían era conseguir comida para el grupo, defenderlos de los ataques externos y competían entre ellos por los favores de las hembras. Y las hembras básicamente eran criaturas maternales que estaban dedicadas en cuerpo y alma a la crianza y disponibles sexualmente para los machos. Ellas, cuando van a las selvas y a las sabanas, lo que nos ofrecen es una imagen muchísimo más compleja de las hembras, de los machos y de las relaciones entre ellos que estos estereotipos de príncipes valientes y princesas desvalidas de los cuentos. Y al volver más compleja la imagen que tenemos de los primates, lo que ocurre también es que se va volviendo va perdiendo cada vez más sentido esta idea de mirarnos en ellos como un espejo, porque ahora cada primate, cada individuo y cada especie primate, incluida la especie humana, es única y tiene valor propio. Jane Goodall no solamente nos descubrió que los chimpancés como especie eran capaces, por ejemplo, de usar instrumentos como piedras para abrir frutos secos o ramitas para meterlas en un termitero y comerse las termitas, o que eran capaces de transmitir cultura. También nos desveló que los comportamientos agresivos de los machos no significaban realmente que ellos fueran los que mandaran. Porque, por ejemplo, la chimpancé Flo, de un modo mucho más sutil, era capaz de ocupar un papel relevante en la organización social del grupo y además transmitía a sus hijas este estatus alto que ella tenía en la sociedad de Gombe. Jane Goodall fue capaz de ver lo que otros no habían visto antes porque ella entendió que cada miembro del grupo era un individuo que era interesante por sí mismo y que las hembras no eran simplemente un recurso más en unas sociedades dirigidas por los machos. Además, al extender en el tiempo el trabajo de campo, la propia Goodall y también las sucesoras, las mujeres, las primatólogas que trabajaron con ella, nos ofrecieron una descripción muchísimo más acertada de los comportamientos de las hembras. Las hembras ahora cazaban, buscaban activamente parejas sexuales, luchaban por mantener sus jerarquías dentro del grupo e incluso eran capaces hasta de cometer infanticidio con las crías de otras hembras. Cuando solamente miramos a lo que salta a la vista, a menudo podemos estar perdiéndonos lo realmente interesante. Y esto fue lo que les ocurrió a los primeros primatólogos cuando fueron a las sabanas a observar a los babuinos. Lo que vieron en primer plano fueron las peleas y las reyertas de los machos. Y entonces, en el mundo de la Guerra Fría, ellos elaboraron una narrativa de acuerdo con la cual las vidas de los babuinos dependían de la estructura jerárquica de sus machos. Y estos machos eran individuos que eran terriblemente agresivos, que competían entre ellos fieramente por las hembras y, sin embargo, eran capaces de comportarse como una tropa muy bien disciplinada cuando se trataba de proteger al grupo de un ataque de un enemigo externo. Pero cuando la primatóloga Thelma Rowell fue a la sabana, lo que vio tenía muy poco que ver con esta imagen militarizada. Ella vio que los machos no eran tan agresivos, que las hembras no estaban simplemente sentadas esperando que llegara su príncipe azul, que eran las relaciones entre las hembras las que realmente estructuraban la organización del grupo y que las hembras además estaban súper ocupadas, consiguiendo comida para sus retoños o cultivando las amistades que les iban a ser más favorables para ayudar a su prole en el futuro, a su prole. Otras primatólogas, el modelo militar entonces de los babuinos fue poco a poco desmontándose y otras primatólogas como Jane Ahlman, como Shirley Estrum, Barbara Smuts, también contribuyeron a desmontar otras ideas muy arraigadas. Por ejemplo, la idea de que los machos dominantes tienen un acceso prioritario a las hembras y, por tanto, hay más crías del grupo que son hijas suyas. Ellas lo que nos descubrieron es que el macho más fanfarrón no era realmente el que más ligaba y que las hembras apreciaban muchísimo la cualidad de la discreción a la hora de elegir con quién aparearse. Montar esta nueva imagen de los babuinos requería mirar en segundo plano lo que ocurría más allá de las ruidosas reyertas de los machos.
Y esto, por ejemplo, Jane Ahlman lo hizo elaborando protocolos sistemáticos de observación que aseguraran, que garantizaran que cada individuo, cada miembro del grupo iba a ser observado y no solamente aquellos que fueran más ruidosos o llamaran más la atención. Precisamente la vida sexual de las primates es también un grandísimo ejemplo de la fuerza que tienen las creencias para dirigir nuestras observaciones y la interpretación de las mismas. Durante mucho tiempo la idea tradicional era que la iniciativa sexual era una cuestión únicamente de los machos. Y las hembras se dudaba, incluso se debatía acerca de si las hembras de los primates disfrutaban con el sexo y si tenían incluso orgasmos, cuando nunca se discutió acerca de si los machos tenían orgasmos. Pero el trabajo de Amy Paris con los bonobos o el trabajo de Sarah Hardy con los langures nos descubre que las hembras son individuos que buscan activamente el sexo y que además para ellas el sexo no es solamente importante por su papel en la reproducción. Para Sarah Hardy el sexo para las primates es también placer y estrategia. Porque el disfrute, ella sostiene, Sarah Hardy, que el disfrute que el orgasmo les provoca a las hembras de los primates las incentiva a tener relaciones con muchos machos. Y esto, en definitiva, la ventaja que tiene es la de preservar a sus crías, porque a menudo los machos lo que hacen es matar a las crías que no son suyas para provocar que las hembras están amamantando, entren de nuevo en celo. Y de este modo las crías se mantenían de algún modo a salvo. Esta imagen de las primates como individuos que son activos sexualmente contrasta terriblemente con la imagen que habíamos tenido tradicionalmente con la explicación tradicional acerca de por qué las hembras humanas tenemos orgasmos. Lo que se decía tradicionalmente es que las hembras humanas tenemos orgasmos porque esto refuerzan el vínculo monógamo en la pareja. De tal modo que las hembras, las mujeres, ofrecemos a los hombres acceso ilimitado al sexo y ellos a cambio lo que nos proporcionan, lo que nos ayudan es a cuidar a nuestras hijas. Entonces Sarah Hardy lo que hace es darle la vuelta a este relato tradicional y convertir las hembras que eran pasivas y eran fieles, convertirlas en hembras asertivas y promiscuas. Lo que creemos que somos y cómo creemos que debemos ser en estos relatos de adaptación aparece de algún modo ligado necesariamente por la fuerza que tiene la evolución para definirnos. Estas transformaciones que las primatólogas introdujeron en los métodos y en las teorías científicas lo que nos demuestran es que el punto de vista, la perspectiva, es realmente importante. Ellas, con su perspectiva parcial, lo que hacen es mostrarnos que la perspectiva dominante, que había sido la masculina, es también una perspectiva parcial. Esto ocurre también, por ejemplo, en la paleoantropología, donde durante muchísimo tiempo la hipótesis dominante fue la hipótesis del hombre cazador. O sea, la idea de que los seres humanos somos lo que somos porque los hombres del pasado iban a cazar. Y por eso hemos desarrollado el lenguaje, el uso de instrumentos, el bipedismo incluso. Adrian Silman, Nancy Tanner, Sally Slocum, ellas muestran el sesgo de la hipótesis del hombre cazador proponiendo la hipótesis de la mujer recolectora. Dicen, no somos lo que somos porque los hombres del pasado fueran a cazar. Somos lo que somos porque las mujeres del pasado criaban y recolectaban. Bueno, esta teoría estaba bien respaldada por la evidencia empírica, pero no fue en absoluto aceptada por la comunidad científica, porque su evidente parcialidad era demasiado obvia. Pero lo que hizo esta evidente parcialidad fue poner de manifiesto que la perspectiva que había sido dominante era también una perspectiva parcial, pero una parcialidad que había estado oculta y que había estado invisibilizada. En arqueología, psicología, antropología, sociología, en todas estas disciplinas encontramos ejemplos a través de los cuales las científicas nos demuestran que los estereotipos de género tienen una grandísima fuerza para definir aquello que aceptamos como verdadero. Y también incluso hay otras disciplinas como en la medicina en la que se muestra esta ceguera de género. Por ejemplo, la idea de que el varón es el individuo universal de la especie humana obstaculizó durante mucho tiempo la investigación sobre las peculiaridades de la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Excluidas de los ensayos clínicos porque somos sujetos inestables, todo el conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad coronaria se montó sobre datos obtenidos con los varones. Cuando la epidemiología, lo que nos dice la epidemiología es que la enfermedad coronaria es una causa muy importante de muerte en las mujeres. Aunque quizás sería más adecuado decir que la causa de la muerte de muchas de estas mujeres fue más bien la ignorancia. La ignorancia acerca de la sintomatología específica, acerca de los factores de riesgo o acerca de la eficacia y la seguridad de los medicamentos en su tratamiento con las mujeres. En definitiva, lo que se decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer en la ciencia. Y en estas decisiones los científicos y las científicas las toman condicionados por sus propias situaciones parciales.
que condicionan las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan, los datos que se consideran relevantes y las preguntas que son aceptables y que son aceptadas. Tendemos a ver y a escuchar aquello que mejor encaja con lo que creemos saber o con lo que de hecho sabemos. Y por eso estos ejemplos lo que nos muestran es que la perspectiva y el punto de vista es muy importante. De todos modos, la perspectiva de las mujeres no es más objetiva que la perspectiva de los hombres, pero sí contribuye a una mayor objetividad, al poner de manifiesto aquello que había estado oculto, que es en este caso que el punto de vista masculino es un punto de vista parcial. Por eso quizá el valor más importante para la objetividad científica sea el de la pluralidad, porque una ciencia más plural es una ciencia que está mejor preparada para identificar aquellos puntos ciegos provocados por una única perspectiva parcial dominante. Una ciencia más plural, entonces, será una ciencia más robusta, porque, como decía Richard Lewis, las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras independientes. Bien, ¿qué hemos aprendido de esto? ¿Alguien me puede contestar? Hemos visto un vídeo en el que nos hablaba de la perspectiva de género. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Alguien quiere hablar? Pues que el género juega un papel muy importante al momento de asignar roles, ya que pues la sociedad tiene como un modelo en el que ya ciertos roles van destinados a ciertas personas por su condición, cuando en realidad no es así. Bien. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, si nadie más quiere aportar, comento yo. Lo que hemos visto con este vídeo básicamente es que los sesgos por la perspectiva de género existen. Además lo ha explicado muy bien, que viendo las cosas desde un punto de vista masculino, estamos ocultando el punto de vista femenino. Que tampoco, si solo utilizamos ese punto de vista femenino, también es sesgado. Es decir, lo que nos estaba diciendo es que es mucho mejor tener una visión amplia de los dos puntos de vista, de esa dicotomía hombre-mujer, masculino y femenino, porque nos ayuda a entender mejor las cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar en nuestro trabajo, en general, eliminar esos sesgos por género. ¿De acuerdo? Porque al final, si unimos los dos sesgos, nos van a ayudar a funcionar. Pero no podemos prescindir de ninguno. ¿De acuerdo? Básicamente es lo que nos estaba explicando. Lo ha enseñado con primates, que está muy bien porque nos enseña otra manera de ver las cosas. Hay muchos estudios con primates que nos enseñan comportamientos que se parecen luego a los humanos muchísimo. Es muy interesante la primatología. Bien, os voy a poner otro vídeo, también muy interesante, sobre una de las personas, Yuval Noah Harari. Este señor ha escrito varios libros, muy interesantes también, en el que nos explica un poco hacia dónde vamos, qué futuro tenemos como humanos, ¿no? En este caso es una entrevista en la que nos dice por qué los humanos corren por el mundo, ¿no? O están en el mundo, ¿vale? Y bueno, vamos a escucharlo porque es interesante, dura un poquito, ¿vale? Pero creo que vale la pena. $70,000 years ago, our ancestors were insignificant animals. The most important thing to know about prehistoric humans is that they were unimportant. Their impact on the world was not much greater than that of jellyfish, or fireflies, or woodpeckers. Today, in contrast, we control this planet. And the question is, how did we come from there to here? How did we turn ourselves from insignificant apes
minding their own business in a corner of Africa, into the rulers of planet. Esperad un segundo, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Yo voy a ir leyendo lo que es la traducción, ¿de acuerdo? Y así creo que será mucho mejor. Vamos allá. Earth. Usually, look for the difference between us. Normalmente buscamos diferencias entre nosotros y otros animales en el plano individual. Queremos creer, yo quiero creer, que hay algo especial en mí, en mi cuerpo, en mi cerebro, que me hace ser superior a un perro, a un cerdo o a un chimpancé. Pero lo cierto es que en el plano individual soy vergonzosamente parecido a un chimpancé. Y si nos llevaran a un chimpancé y a mí juntos a una isla desierta, tuviésemos que luchar por sobrevivir para ver quién lo hace mejor, desde luego yo apostaría por el chimpancé y no por mí. Y no es que haya algo malo en mí personalmente. Creo que si les dejasen solos a cualquiera de ustedes, con un chimpancé en alguna isla, el chimpancé lo haría mucho mejor. La verdadera diferencia entre los humanos y el resto de los animales no está en el plano individual, está en el plano colectivo. Los humanos controlan el planeta porque son los únicos animales que pueden cooperar flexiblemente y en masa. Si bien hay otros animales, como los insectos sociables, las abejas, las hormigas, que pueden cooperar en masa, no lo hacen de un modo tan flexible. Su cooperación es muy rígida. Una colmena funciona básicamente de una forma. Y ante una nueva oportunidad o un nuevo peligro, las abejas no pueden reinventar el sistema social de la noche a la mañana. Por ejemplo, no pueden ejecutar a la reina y establecer una república de abejas o una dictadura comunista de abejas trabajadoras. Otros animales, como los mamíferos, los lobos, los elefantes, los delfines, los chimpancés, pueden cooperar con mayor flexibilidad, pero lo hacen solo en grupos pequeños, porque la cooperación entre los chimpancés se basa en el conocimiento íntimo del otro. Si soy un chimpancé y tú eres otro chimpancé y quiero cooperar contigo, necesito conocerte personalmente. ¿Qué clase de chimpancé eres? ¿Eres un chimpancé amigable? ¿Eres un chimpancé malvado? ¿Se puede confiar en ti? Si no te conozco, ¿cómo podría cooperar contigo? El único animal que puede combinar las dos habilidades a la vez y cooperar de forma tanto flexible como en masa somos nosotros, el Homo sapiens, 1 contra 1, incluso 10 contra 10. Puede que los chimpancés sean mejores que nosotros, pero si enfrentas a 1000 humanos contra 1000 chimpancés, entonces los humanos ganarán fácilmente por la simple razón de que 1000 chimpancés no pueden cooperar en absoluto. Y si intentas meter a 100.000 chimpancés en Oxford Street o en el estadio de Wembley, o en la Plaza Tiananmen o en el Vaticano, todo lo que tendrás será el caos más absoluto. Imaginen el estadio de Wembley con 100.000 chimpancés. Una locura total. Sin embargo, los humanos pueden concentrarse allí por decenas de miles. Y normalmente el resultado no es el caos. Lo que obtenemos son redes de cooperación sofisticadas y eficaces. Todos los grandes logros de la historia de la humanidad, desde construir pirámides hasta viajar a la Luna, no se han basado en habilidades individuales, sino en la capacidad de cooperar en masa de forma flexible. Piensen en esta misma charla que estoy dando ahora. Estoy aquí delante de una audiencia de unas 300 o 400 personas. La mayoría de ustedes son desconocidos para mí. Además, tampoco conozco a toda la gente que ha organizado y trabajado en este acto. No conozco al piloto ni a los miembros de la tripulación del avión que me trajeron ayer aquí a Londres. No conozco a la gente que inventó y fabricó estos micrófonos y estas cámaras que graban lo que estoy diciendo. No conozco a las personas que escribieron todos los libros y artículos que he leído para preparar esta charla. Y definitivamente no conozco a todas las personas que pueden estar viendo esta charla en Internet.
o en algún lugar de Buenos Aires o Nueva Delhi. Sin embargo, incluso aunque no nos conocemos, podemos trabajar juntos para crear este intercambio mundial de ideas. Esto es algo que los chimpancés no pueden hacer. Por supuesto que se comunican, pero nunca verán a un chimpancé viajar hasta un grupo distante de chimpancés para darles una charla sobre bananas o elefantes o cualquier otra cosa que pueda interesar a los chimpancés. La cooperación no siempre ha sido para bien, por supuesto. Todas las cosas horribles que los humanos hemos hecho a lo largo de la historia, y hemos hecho algunas cosas verdaderamente horribles, todas esas cosas también se basaron en la cooperación a gran escala. Las prisiones son un sistema de cooperación. Los mataderos son un sistema de cooperación. Los campos de concentración son un sistema de cooperación. Los chimpancés no tienen mataderos, ni prisiones, ni campos de concentración. Ahora supongamos que he conseguido convencerles de que sí. Controlamos el mundo porque podemos cooperar flexiblemente en masa. La siguiente pregunta que surge inmediatamente en la mente de un oyente curioso es: ¿cómo lo hacemos exactamente? De entre todos los animales, ¿cómo es que solo nosotros cooperamos así? La respuesta es nuestra imaginación. Podemos cooperar flexiblemente con infinidad de desconocidos porque solo nosotros, de todos los animales del planeta, podemos crear y crear fábulas, historias de ficción. Y si todos creen en la misma fábula, entonces todos obedecen y siguen las mismas reglas, las mismas normas, los mismos valores. El resto de animales tiene su propio sistema de comunicación, que solo describe la realidad. Un chimpancé puede decir: mira, un león, huyamos. O mira, un banano, vayamos a por unas bananas. Sin embargo, nosotros usamos el lenguaje, y no solo para describir la realidad, sino para crear nuevas realidades, realidades inventadas. Un humano puede decir: existe un Dios en el cielo. Y si no haces lo que yo te diga que hagas, entonces cuando mueras Dios te castigará e irás al infierno. Y si todos creen la historia que acabo de inventar, todos seguirán las mismas normas, las mismas leyes y los mismos valores. Eso es algo que solo los humanos podemos hacer. Nunca podrán convencer a un chimpancé para que les dé una banana, prometiéndole: cuando mueras irás al cielo de los chimpancés. Y tendrás un montón de bananas por tus buenas acciones. Así que dame esa banana. Jamás un chimpancé creerá esa historia. Solo los humanos creemos esas historias. Y así es como controlamos el mundo. Y los chimpancés estarán encerrados en zoos y en laboratorios de investigación. Ahora puede ser que crean que, de hecho, en lo religioso cooperamos creyendo en las mismas fábulas. Millones de personas construyen juntas una catedral o una mezquita. O hacen una cruzada o una yihad porque creen en las mismas historias sobre Dios, el cielo y el infierno. Pero quiero hacer hincapié en que ese mismo mecanismo es la base de otras formas de cooperación humana en masa. No solo en lo que respecta a lo religioso. Por ejemplo, en lo legal. Muchos sistemas legales del mundo se basan en los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos, como Dios y el cielo, son simples historias inventadas. No son una realidad objetiva. No son un efecto biológico del Homo sapiens. Si abren a un humano y lo miran dentro, verán el corazón, riñones, neuronas, hormonas, ADN, pero no encontrarán ningún derecho. El único lugar donde encontrarán derechos es en las historias, que hemos inventado y extendido por todas partes en los últimos siglos. Puede que sean historias muy positivas, muy buenas historias, pero siguen siendo fábulas que hemos inventado. Ocurre lo mismo en el ámbito de la política. Los agentes más importantes en la política moderna son los estados y los países. ¿Qué son los estados y los países? No son una realidad objetiva. Una montaña es una realidad objetiva.
Pueden verla, tocarla, incluso leerla. Pero un país o un estado, como Israel, Irán, Francia o Alemania, no es más que una historia que hemos inventado y a la que nos hemos aferrado con fuerza. Lo mismo pasa con la economía. Los agentes más importantes en la economía mundial son las empresas y las corporaciones. Muchos de ustedes quizás trabajan para alguna corporación, como Google, Toyota, McDonald's. ¿Qué son exactamente? Son lo que los abogados llaman ficciones jurídicas. Son historias inventadas y mantenidas por esos poderosos brujos a los que llamamos abogados. ¿Y a qué se dedican las corporaciones? Principalmente intentan ganar dinero. ¿Y qué es el dinero? De nuevo, el dinero no es una realidad objetiva, no tiene un valor objetivo. Tomen este pedazo de papel verde, el dólar. Mírenlo, no tiene valor. No se lo pueden comer ni beber, no pueden vestirlo. Pero llegaron estos cuentacuentos profesionales, los grandes banqueros, los ministros de finanzas, los primeros ministros, y nos contaron una historia muy convincente. ¿Ves este pedazo de papel verde? Vale por 10 bananas. Y si me lo creo y se lo creen, y si todos lo creemos, en realidad funciona. Tomo este pedazo de papel sin valor, voy al supermercado y se lo doy a un completo desconocido a quien nunca he visto antes y obtengo a cambio bananas reales que puedo comer. Es increíble. Nunca podremos hacer esto con los chimpancés. Sí, los chimpancés intercambian cosas. Me das un coco y te daré una banana. Eso puede funcionar. Pero ¿me das un pedazo de papel inservible y esperas que yo te dé una banana? Ni hablar. ¿Me tomas por un humano? El dinero es, de hecho, la historia más exitosa que jamás hayan inventado los humanos. Porque es la única historia que todo el mundo crea. No todos creen en Dios. No todos creen en los derechos humanos. No todos creen en los nacionalismos. Pero todo el mundo cree en el dinero y en el dólar. Por ejemplo, Osama Bin Laden odiaba a los políticos estadounidenses, la religión estadounidense y la cultura estadounidense, pero no tenía ningún problema con los dólares de allí. De hecho, le encantaban. En conclusión, los humanos controlamos el mundo porque vivimos en una realidad dual. El resto de animales viven en una realidad objetiva. Su realidad consiste en entidades objetivas, como ríos y árboles o leones y elefantes. Nosotros los humanos también vivimos en una realidad objetiva. En nuestro mundo también hay ríos y árboles, leones y elefantes. Pero con el paso del tiempo, hemos construido sobre esa realidad objetiva una segunda capa de realidad imaginaria. Una realidad basada en entidades imaginarias, como países, dioses, dinero, corporaciones. Y lo más increíble es que a medida que se desarrollaba la historia, esa realidad inventada fue adquiriendo más y más poder. Así que hoy las fuerzas más poderosas del mundo son esas entidades imaginarias. Hoy la supervivencia de los ríos y de los árboles, leones y elefantes depende solo de las decisiones y deseos de las entidades imaginarias, como Estados Unidos, Google, Banco Mundial, entidades que solo existen en nuestra imaginación. Gracias. Tu nuevo libro, después de Sapiens, escribiste otro y ha salido en hebreo, pero aún no se ha traducido. Estoy con la misma traducción ahora mismo. En el libro, si lo he entendido bien, argumentas que los descubrimientos que estamos viviendo ahora mismo no solo mejorarán nuestras vidas con seguridad, sino que crearán, y cito textualmente, nuevas clases y luchas sociales igual que ocurrió en la Revolución Industrial. ¿Puedes aclararnos esto? Sí. En la Revolución Industrial vivimos el nacimiento de una nueva clase, el proletariado urbano.
Y mucha de la historia política y social de los últimos 200 años implicaba qué hacer con esta clase y los nuevos problemas y oportunidades. Ahora vemos el nacimiento de una nueva clase multitudinaria de gente inútil. A medida que las computadoras mejoran en más y más campos, hay una clara posibilidad de que las computadoras nos superen en la mayoría de las tareas y los humanos sobraremos. Y entonces la gran pregunta política y económica del siglo XXI será, ¿para qué necesitamos a los humanos? O al menos, ¿para qué necesitamos a tantos humanos? ¿Esta es la respuesta en tu libro? De momento creo que lo mejor es tenerlos contentos, con drogas y juegos de computadora. Pero esto no parece que sea un futuro muy atractivo. Básicamente lo que dices en el libro y ahora sobre el discurso de la evidencia de una desigualdad económica notoria es que estamos más o menos al comienzo del proceso. Insisto, no es una profecía, hay que ver todas las posibilidades que tenemos delante. Una posibilidad es la creación de esta clase social ingente de gente inútil. Otra posibilidad es dividir a la humanidad en diferentes castas biológicas, ascendiendo a los ricos al nivel de dioses virtuales y degradando a los pobres a este nivel de gente inútil. Creo que habrá otra charla TED en un año o dos. Gracias por estar aquí. Muy bien. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Alguien quiere comentar? ¿Hola? ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué hemos aprendido aquí? Bueno, breve resumen. Lo que hemos aprendido es que dentro de lo que es la estructura social de la humanidad, los humanos, a diferencia de los animales, construimos con imaginación estructuras y pensamientos que nos ayudan a vivir, a convivir de muchas formas. Eso solo lo podemos hacer los humanos, porque los animales, como decía, viven de forma objetiva y nosotros no solo vivimos de forma objetiva, sino que también podemos crear esa otra estructura imaginaria. Pero además, al finalizar la charla, cuando estaba haciéndole la pequeña entrevista, ha dicho una cosa muy interesante. Es decir, vamos hacia un futuro en el que va a sobrar mucha gente, porque cuando digo va a sobrar mucha gente, vamos a sobrar mucha gente inútil, según dice Yuval Noah Harari. ¿Vale? Entonces, en función de eso, bueno, pues la tecnología va a avanzar, la inteligencia artificial va a avanzar y entonces va a haber un cambio de paradigma brutal en los siguientes años. Tenemos que estar preparados para eso y tenemos que ser conscientes de que eso va a ocurrir. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues ahí está. Os invito a que sigáis a este señor, Yuval Noah Harari, es israelí. Es una persona súper inteligente. Tiene entrevistas, fijaros aquí podéis verle con Zuckerberg, el de Facebook, con Natalie Portman. Bueno, ha estado con presidentes de Estados Unidos. Aquí está también con Russell Brand. En fin, creo que es una persona que, como mínimo, es interesante escuchar lo que tiene que decir, porque está dando unas ideas, en mi opinión, bastante acertadas de hacia dónde vamos. Y vosotros estáis en la universidad y, por lo tanto, tenéis que entender las diferentes opciones hacia las que nos dirigimos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí la clase, pero no hemos terminado. Vamos a hacer una pequeña, como siempre, un repaso, haciendo un Kahoot. ¿Os acordáis del Kahoot, verdad? Pues vamos al Kahoot. Vamos allá. Vale, vamos allá. Recordáis que tenéis que entrar en kahoot.it
Vale, tenéis que entrar a kahoot.it y tenéis que poner el PIN 4952927. Sí, las doy luego, Alonso. Todavía no hemos terminado. Primero vamos a hacer el Kahoot, ¿vale? Así que tenéis que ir entrando y participando. Muy bien. Vale, doy un minuto para que entréis, ¿eh? Dentro de un minuto comenzamos. Recordar es que hay que entrar en kahoot.it y poner el código PIN 4952927 y luego vuestro nombre. Y recordar que esto es una mini competición. Hay 4 preguntas y cada una con sus respuestas. Y tendrá más puntuación aquel que acierte la pregunta correcta, o sea, la respuesta correcta, perdón, y además el que sea más rápido en hacerlo. Si aciertas la respuesta correcta y lo haces más rápido, tienes más puntuación. Vale, pues si no entra nadie más, vamos a empezar, ¿vale? Damos comienzo, venga. Sociología criminal. Disculpad un segundo, que ha habido un pequeño error. Un segundo, ¿vale? Que es que el que hemos puesto no vale. He cerrado el este. Vamos a entrar porque es que me he equivocado, perdonad, ¿eh? Ha sido un pequeño lapsus. A ver, un segundo. Si lo encuentro. Aquí está, ahora sí. Perdonad, ¿eh? Tenéis que volver a entrar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vale, ahí está. Es que me había equivocado, había entrado en la semana 6 y esa es semana 5. Lo mismo, tenéis que entrar en kahoot.it y tenéis que poner el PIN 3300153. Ir entrando. Muy bien, Sara. Es que íbamos a hacer el de la semana que viene, no plan, pues no hemos dado la clase. Fenomenal. Yeli, Carlos David, Abigail, Valeria, Sara, Adriana, vais entrando, perfecto. Ok. Resulta que me he dado cuenta, si no íbamos a hacer algo raro. Vale, pues damos comienzo, venga. Si no entra nadie más, empezamos. Esto sí, Sociología Criminal, semana 5, fenomenal. Bien, la pregunta. Sistema relativamente equilibrado y dinámico de roles y estatus. Rojo, comunidad. Azul, estructura. Naranja, medio ambiente. Verde, población. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Efectivamente, es estructura social. 5 de vosotros habéis acertado. Vamos a ver cómo tenemos el ranking. Tenemos a Adriana en primera posición, Yeli en segunda posición, Valeria en tercera, Sara en cuarta y Abigail en quinta posición. Vamos a la siguiente pregunta. 2 de 4. Una pluralidad de personas en situación estable, uniforme y formal de interacción activa o potencial. Rojo, grupo social. Azul, subcultura. Naranja, estratificación. Y verde, jerarquía. ¿Cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, es grupo social. Claro que sí. Una pluralidad de personas en situación estable, uniforme y formal de interacción activa potencial. Bien, tenemos el ranking y tenemos a Valeria en primera posición, que ha subido,
Sara ha subido a segunda posición, Yeli en tercera, Adriana en cuarta y Carlos David, que sube también a quinta posición. Vamos a por la tercera, 3 de 4. Es una expectativa de conducta que corresponde a cada determinado estatus o posición social. Rojo, estructura. Azul, rol. Naranja, clasificación. Y verde, jerarquía. Efectivamente, casi todos habéis acertado. Rol, era el azul. Tenemos a Valeria en primera posición, Sara en segunda posición, Yeli tercera posición, Carlos David sube a cuarta y Adriana en quinta posición. Vamos a por la última. A ver las remontadas aquí. El término se utiliza para señalar los modelos de fenómenos sociales que se encuentran en el científico social. Rojo, sistema. Azul, estructura. Naranja, estratificación. Verde, superestructura. Es estructura, correcto. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos el podium, cómo ha quedado esto. Tercera posición para Yeli, enhorabuena. Segunda posición para Sara, enhorabuena también. Y campeona en primera posición, Valeria, fenomenal. Muy bien. Carlos ha quedado en cuarto y Adriana en quinta posición. Fenomenal. Muy bien. Bueno, pues hemos hecho el repaso con Kahoot, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es compartiros, por un lado, las preguntas que nos pedía Alonso por aquí, que se las pasáramos. Primero voy a compartir la presentación. Os la pongo en el chat. Como sabéis, todo esto ya lo tenéis en el espacio del profesor también, pero comparto también por aquí. Y vamos a compartir también las preguntas que tenéis que responder si queréis tener puntos extra. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en este caso, hoy no vamos a hacerlo en clase. Quiero que lo hagáis tranquilamente en casa, ¿vale? Cuando acabe la clase o donde estéis, ¿vale? Y las preguntas son del tema de estructura social. La primera es: ¿la posición que ocupa una persona en la sociedad o dentro de un grupo social puede ser A y B? O sea, puede ser una y otra. Recordad que esto lo tenéis todo en la presentación, las respuestas. ¿Qué es un grupo social y qué son los roles? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que queráis comentar? No, profe, todo muy bien. No, profe, todo claro. ¿Habéis aprendido hoy algo? Ponemos las cámaras un segundo, los que tengáis cámaras, y así no vemos las caras. Hola a todos. Magdalena, no es último día hoy. ¿Por qué dices que es último día? Nos queda todavía 2 semanas. Esta semana y 2 más. Así que todavía queda. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta ni nada, me alegra veros las caras a todos. Valeria, Magdalena, Sara, Marta. Espero que os haya gustado. Tenéis los vídeos también en el espacio del profesor si los queréis ver, ¿de acuerdo? Como digo, seguir a Yuval Noari porque está bastante bien, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, si no hay nada más, aquí acabamos, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Cuidaros mucho. Gracias, profesor. Maestro, ¿ya sale de vacaciones hoy o no? Gracias, profe. Hoy ya trabajamos, es decir, las vacaciones ya han pasado, fue la semana pasada. Ah, sí, cierto, perdón. Vale, esta semana ya se han acabado las vacaciones y tenemos que ponernos las pilas, ¿de acuerdo? Muy bien, cuidaros mucho. Venga, nos vemos. Adiós, profe. Hasta luego, chao. Bye.